Continuamos con más noticias de Cuba. 8 maneras increíbles de escapar de Cuba. ¿A qué está dispuesta una persona para salir de Cuba? ¿Cómo escapar de un país sin fronteras terrestres y con uno de los pasaportes más devaluados del mundo en cuanto a acceso? Durante décadas hemos escuchado historias que rozan lo posible, protagonizadas por cubanos, quienes, impulsados por su anhelo de encontrar mejoría, han arriesgado su vida. La mayoría han tomado 2 vías de escape: navegar en rústicas embarcaciones por 90 millas a través del cementerio marino que separa la península de Florida de Cuba, o llegar a algún punto de Centro o Sudamérica y subir hasta alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. Ambas alternativas retratan la agonía de la migración y los peligros a los que prefieren exponerse los viajeros antes que quedarse en su país. Pero hay historias que no son comunes y precisamente su singularidad las hace tan increíbles que podrían parecer pasajes ficticios. Hoy presentaremos un recuento de 8 escapes inimaginables de la isla. En 2004, el primero que te vamos a presentar es enviarse por DHL. La cubana Sandra de los Santos se metió en una caja de madera con una botella de agua y un celular, y se envió a sí misma por DHL desde Nassau, rumbo a Estados Unidos. La cubana, que entonces tenía 24 años, había ahorrado lo suficiente vendiendo tabaco de contrabando para llegar a Bahamas. Su plan era pasar allí un par de semanas y luego continuar su viaje de alguna manera hasta Florida. Pero las 2 semanas se convirtieron en 3 meses y no veía manera de llegar a su destino anhelado. A Sandra, desesperada, se le ocurrió arriesgarlo todo y meterse en una caja de madera donde supuestamente iba un motor de barco. Antes de emprender la travesía, la joven se preparó con improvisadas rutinas de entrenamiento que consistían en entrar a la caja por 2 o 3 horas al día, pero sin sellarla totalmente. Llegado el momento, De los Santos se colocó en posición fetal y con ayuda de un amigo fue transportada como paquetería en la bodega de un avión. Durante las 6 horas que estuvo dentro del reducido espacio, cuenta que rezó y recordó los momentos más felices de su vida. No sabía si iba a morir por falta de oxígeno, por las bajas temperaturas, o si, en el mejor de los casos, la lanzarían con rudeza al piso. Finalmente, Sandra llegó a salvo y, al saberse en tierra, comenzó a golpear la tapa para salir. Los trabajadores de DHL, cuando vieron asomarse a una mujer del paquete, casi petrificados, le pidieron que no se moviera. Pero ella no podía hacerles caso. Si había llegado hasta allí, lo siguiente era tocar tierra. Luego de 15 meses bajo custodia, la estudiante de Derecho consiguió asilo político en Estados Unidos. Yo prefería morir antes que vivir esa vida miserable en Cuba. Es como estar muerto en vida, contó Sandra en una entrevista poco tiempo después de llegar a Florida. La segunda manera de escapar es que el régimen les impidió salir con sus visas y se fueron en balsas. Al viaducto que une la península de la Florida con Los Cayos llegó en 2006 una embarcación con 15 balseros cubanos que una semana después fueron repatriados. Supuestamente la carretera no era suelo americano, por lo que no pudieron optar por la política pies secos, pies mojados, vigente en ese entonces. Una cubana residente en Estados Unidos y que tenía a una sobrina entre los balseros devueltos, inició una campaña para revocar la decisión y demandó al gobierno y a las autoridades migratorias finalmente.
El caso se resolvió a favor de los cubanos deportados y 14 de ellos, uno no fue afectado porque había mentido. Recibieron visas para ingresar de nuevo a Estados Unidos, pero ahora legalmente. Entonces tuvieron que sobrepasar un obstáculo con el que no contaban. Las autoridades cubanas les negaron el permiso para salir del país. Tras meses esperando con sus visas aprobadas, decidieron nuevamente lanzarse al mar, porque fue la única alternativa que les dejó la dictadura. Afortunadamente llegaron a salvo a costas estadounidenses. La tercera forma de escapar es en una tabla de surf. Al menos 9 cubanos han llegado a la Florida sobre una tabla de surf. Según pudo confirmar mediante reportes de prensa, el último de ellos fue Pablo Mantilla, quien salió de Varadero y arribó a tierra estadounidense en 6 horas. 2 meses antes, en mayo del 2022, el buzo Elian López Cabrera protagonizó una hazaña similar, solo que no tuvo el viento a su favor y el trayecto que pensaba recorrer en unas horas se dilató por día y medio. El cubano salió también desde Varadero con la meta de recorrer las 90 millas y pedir asilo. Son casi 150 kilómetros de trayecto en los que estuvo a disposición de las condiciones meteorológicas y con el gravante de que su estado físico no era óptimo. Elian navegó con una bolsa conectada al vientre para almacenar sus desechos debido al cáncer de colon que padece. Durante el segundo día de viaje, el teléfono que traía con una tarjeta SIM de Estados Unidos comenzó a recibir notificaciones. Al notar que tenía cobertura, le escribe a algunos amigos residentes en Miami, quienes le sugirieron llamar a la Guardia Costera para que lo rescaten. Él se negó, pues eso significa que podían deportarlo, lo que lo dejaría peor que al inicio, pues perdería su trabajo en Cuba. Elian estaba muy cerca de cumplir su sueño, así que siguió intentándolo por su cuenta. Sin embargo, pasaban las horas y no avanzaba. Ya su cuerpo no respondía por el desgaste y accedió a pedir auxilio a los guardacostas estadounidenses. El joven fue trasladado a tierra para recibir tratamiento médico. Una vez en el suelo de Estados Unidos, pidió asilo. El cuarto que hoy te vamos a presentar es huir en una avioneta y regresar meses después por tu familia. La historia de Orestes Lorenzo probablemente constituya uno de los escapes más audaces ocurridos en la isla. Este hombre no escapó de Cuba en avioneta una vez, sino 2. La segunda ocasión con su familia era el año 1991, cuando el mayor de la Fuerza Aérea Cubana y héroe de la Guerra de Angola cambió sin avisar los planes de su rutinario vuelo de entrenamiento y dirigió el MiG-23BN que piloteaba hacia Estados Unidos. Lorenzo voló a ras de las olas para no ser detectado por los radares de ambos países y en unos pocos minutos aterrizó en la base naval Boca Chica, en Los Cayos de Florida. Después de demostrar que no era un espía sino un desertor, puso toda su energía y su tiempo en sacar a su esposa y sus 2 hijos pequeños de Cuba, un país donde crecerían con el estigma de ser la familia de un traidor. Pero la afrenta de Lorenzo de secuestrar un cazabombardero cubano, regaló soviético al régimen de la isla, y sus declaraciones sobre la realidad de Cuba enfurecieron demasiado a la alta gerencia del país. La respuesta oficial fue condenar a su familia a quedarse presa en el país como castigo, a pesar de que tenían un visado para entrar legalmente a Estados Unidos. Por 19 meses, Lorenzo hizo todo cuanto pudo para visibilizar la separación forzada de su familia.
Se entrevistó con congresistas y senadores, pidió ayuda a la viuda de Martin Luther King. Logró que el presidente George Bush mencionara en un discurso su situación. Fue más allá y acudió a la ONU. Hizo una huelga de hambre en Madrid y se encadenó a una reja en un céntrico parque de la capital española. Mientras Fidel Castro estaba allí, políticos y hasta la reina Sofía intercedieron por él, pero el gobierno cubano no estaba dispuesto a liberar a la familia del piloto. La única respuesta que el gobierno cubano no estaba dispuesto a liberar su familia llegó a su esposa a través de un coronel de la contrainteligencia. El militar le pasó a Victoria un mensaje del propio Raúl Castro. Si Lorenzo quería a su familia, que fuera a Cuba y la sacara él mismo. Como último recurso, el desertor ofreció entregarse al gobierno cubano para ser juzgado. Sí, a cambio le permitían salir a su familia, pero tampoco fue escuchado. Sin otra alternativa, Oreste Lorenzo planeó cómo rescatarlos y eso hizo. Regresó a Cuba en un avión estadounidense que compró con ayuda del exilio, un Cessna 31, y se encontró con su esposa y sus niños en las coordenadas que antes les había enviado con una amiga. Él regresó, tuvo sus dificultades. La avioneta aterrizó muy cerca de un autobús con turistas. Ya con su familia adentro, la puerta no cerraba. No fue fácil, pero la familia del ex militar cubano logró escapar de la isla con él. Lorenzo los rescató, tomando la palabra de Raúl Castro. Durante el deshielo en la era de Obama, el quinto que te voy a mencionar es Rápido y Furioso. Halloween también se acercó a la capital de la isla. La octava entrega de la popular saga Fast Furious llevó uno de los platos a la ciudad caribeña, pero con lo que no contaban los productores del filme cuando recogieron el material de rodaje para regresar a Estados Unidos es que transportarían algo más. En el barco, además de los utensilios, iban 3 choferes escondidos en condición de polizones. Paradójicamente, en medio de un clima que buscaba aparentar normalidad en la isla, los cubanos decidieron escapar de un modo insólito y se escondieron en el carguero sellado. No fue hasta que la embarcación atracó que advirtieron su presencia en los contenedores. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado.